Han sido días muy complicados, Álvaro, para México, para el mundo en general, pero en particular para México. En las últimas muy pocas, 3 semanas, digamos, se sucedió lo del... No, el trenazo del tren interoceánico el domingo 28 de diciembre, para cerrar el año. Para cerrar el año. 14 personas lamentablemente perdieron la vida. Luego vino el sismo. El terremoto que del viernes. Por fortuna, viernes salió todo bien, sonó bien las alarmas, etcétera. Sí, estuvo movidito, pero salió bien, digamos, pero de todas maneras el susto. Y luego la extracción de Maduro, el secuestro de Maduro y las amenazas de Trump contra medio mundo, Groenlandia, incluyendo México y cacheta, o sea, y luego veníamos de un año, Álvaro, que había sido muy complicado. Yo hoy vi a la presidenta de México dos cosas, la vi cansada, se veía cansada. Desmañanada, yo diría, Alejandro. También, sí, yo creo que estaba desmañanada, pero ¿sabes qué? Le vi por primera vez como al menos un poco como de satisfacción. Ahorita la pasamos, de hecho, vamos a verla, porque hoy presenta un dato, y cómo no, que es muy importante. Tanto que la de arranque, antes de comenzando la conferencia de prensa, subraya, y cómo no, como tú dices, la relevancia del dato. Es correcto. Y le habían estado preguntando sobre temas de seguridad y como que se estuvo guardando el dato. No, si viene un dato bueno, viene un dato. Sí. Hoy lo presenta y es esto. Vea. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron en 40%. Con el cierre de diciembre de 2025, 40%. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos. Y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados. Es difícil tener una meta de un número. Nuestro compromiso es que cada año vamos a seguir bajando, cada mes, y cada año vamos a seguir bajando, no solo los homicidios, sino también muchos delitos que se conocen como delitos patrimoniales, que le afectan mucho a la ciudadanía. El robo de vehículo, particularmente los delitos con violencia, el robo a casa, habitación con violencia, eso en coordinación con las fiscalías estatales y los gobernadores, porque son delitos del fuero común, pero de todas maneras vamos a seguir disminuyendo estos delitos junto con la extorsión. Entonces, nuestro compromiso de seguirlo haciendo. Realmente las 32 entidades de la República han bajado los delitos. En aquellas entidades donde ha subido un poco, son entidades que tienen muy pocos homicidios. Entonces, al subir de 0.1 a 0.15, pues entonces en términos de porcentaje es mucho, pero en realidad en el número de homicidios totales no es tanto. Es como el caso de robo a habitación con violencia en Morelos. Sí sube 30%, pero estamos hablando de 0.15. 0.15 quiere decir pues que en una semana se comete un delito. Entonces, si se comete 1.1, pues sube mucho, pero en realidad no es tanto. De todas maneras, en Morelos tenemos un trabajo muy importante. Margarita ha hecho un gran trabajo, no lo presumió ella, pero aquí se aumentó en el año 2025 60% el salario de los policías. Y está aumentando el número de los policías y está equipando, y particularmente en el nororiente del estado, que hay
municipios con mayor incidencia y estamos trabajando conjuntamente para disminuir los delitos. Entonces, en las 32 entidades ha disminuido y si ha aumentado en alguna, es realmente en un mes u otro y es muy poco. ¿Qué necesitamos? Pues trabajar todos los días más para poderle dar resultados a la ciudadanía. De regreso al dato de lo del el 30, ¿qué es? 40% de disminución en el homicidio doloso. Es un datazazazo. Pues claro. Viendo sobre todo viendo la tendencia, porque cuando ya es tendencia, Álvaro, dijeras tú, oye, cayó 40% el homicidio, vamos a ver cuánto aumenta el siguiente mes. No, puedes perfecto. No, espérame. Es tendencia porque es un acumulado. Velo, ahí está. Este es el gráfico importante porque es... Este es septiembre del 2024, es correcto. Un año, pues un año y qué, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, un año, 3 meses, 15 meses, 15 meses de una tendencia a la baja que es 40% es un menos. Friego, Álvaro. Ahora, en este contexto, si quieres vamos a escuchar. Me parece que primero sería interesante ver cómo lo plantea Marcela Figueroa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque es importante hacer varias puntualizaciones, pero primero los datos que presenta y que, ojo, son datos que vienen de las fiscalías estatales, incluyendo las fiscalías de Guanajuato, de Jalisco, de Nuevo León, de Querétaro, de Aguascalientes, de los estados donde no gobierna Morena. ¿Son mentirosos los datos que presentan las procuradurías? Pues entonces reclámele a las fiscalías. Escuchemos a Marcela Figueroa. El día de hoy vamos a informar sobre los resultados de la estrategia de seguridad, enfocándonos sobre todo en los resultados de 2025, esto con información de las 32 fiscalías estatales del país. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, desde el inicio de la actual administración, a diciembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca, como ya lo adelantaba la presidenta, una disminución del 40% del promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 15 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y en diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 52.4. En la siguiente lámina se presenta el promedio diario de homicidios dolosos que se registraron en septiembre de 2024 y aquellos, como ya mencionaba, de diciembre de 2025. La reducción, además de ser del 40% en este periodo, es de 34 homicidios dolosos menos diarios en lo que va de esta administración. En la siguiente gráfica se presentan los homicidios dolosos registrados en el mes de diciembre de cada año de 2016 a 2025. Informamos, ya también lo adelantaba la presidenta, que diciembre de 2025 es el diciembre más bajo de los últimos 10 años, es decir, desde el 2016. La siguiente, por favor. En esta gráfica se observa la tendencia de homicidios dolosos de forma anual en el periodo de 2016 a 2025. Como se ve claramente en esta gráfica, 2025 es el año más bajo de los últimos 10 años, es decir, también desde 2016. Por otro lado, si comparamos 2025 con el año previo, con el 2024, se observa una disminución del 30% en el promedio diario de este delito.
La siguiente, por favor. Esta siguiente gráfica es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Podemos ver la evolución en esta tasa, en este indicador, desde el año 2006 a 2025. Como decía, este año 2025 concluyó con una tasa de 17.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, también la tasa más baja desde el 2016. Como vemos claramente en la gráfica, el primer incremento fue en el periodo 2007 a 2011, en donde llegó incluso a 23.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, y luego se da otro repunte muy significativo en 2018, en donde llegó la tasa a 29.1. Son, a mi juicio, datos muy relevantes, en particular el de homicidio doloso, que es el principal de los delitos de alto impacto. Todos los delitos de alto impacto han disminuido, salvo el delito de la extorsión, que aumentó 2% conforme a la información que dio a conocer hoy el Gobierno de la República. Pero que haya disminuido en estos 15 meses es ese porcentaje, y que sea efectivamente, como tú lo puntualizas, Alejandro, una tendencia, sí es un dato fundamental, porque estamos hablando de una tendencia que comenzó en realidad desde el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Desde el 2019 se vino disminuyendo esta cifra hasta llegar a las cifras dadas a conocer el día de hoy. Y si uno mira el histórico, desde el 2006, que es una gráfica que a mí me parece que es importante ubicarla, nos vamos a dar cuenta de que como 2006 comienza un ascenso de... Mira. Esta es una gráfica muy importante, porque estamos hablando de que en 2006 se cometían 9.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, y a partir de ahí comienza un ascenso hasta el 2012, el sexenio de Felipe Calderón, y cuando entra Enrique Peña Nieto, disminuye los primeros 2 años, y comienza un ascenso todavía mayor, pero en 2019 es el primer año de López Obrador, lo contiene y comienza esta tendencia a la baja, que en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el año más reciente, es una muy drástica caída del 40%, todavía no a niveles de como lo tomó Felipe Calderón. Álvaro, pero fíjate bien, mantén ese gráfico, fíjate bien en esto. En 2009 tienes ese 17.5. En realidad, Álvaro, sí hay un dato que es el 16.5 y el 17.5 que se da en un llano que desaprovecha Peña. Este llano lo debió haber mantenido. No, se le no lo aprovechó. Pero el dato, fuera de este llano, ya buscando la base con Calderón, en realidad estás empujando el homicidio doloso a 2009, que es cuando tienes un 17.5. Es decir, tu siguiente escalón al que tiene que aspirar la presidenta de México es el de 2008, que es cuando Calderón
lo empuja a 12.6, pero en este caso, regresarlo al 12.6 sería un mega. ¿Una proeza? Una proeza, un mega logro. Del 17.5 que estamos viendo, que lo ve usted en su pantalla, en la mera orilla, allá en donde se ve en 2009. El siguiente escalón al que debe aspirar la presidenta es el 12.6, Álvaro, con lo cual regresas al país a los niveles a los que este irresponsable agarró y de ahí para arriba. Entre este y Peña. Luego, lo que nos dice también el gráfico, si ven ustedes la parte alta, híjole, el presidente pues lo sabía, lo tenía clarísimo que era una prioridad. Lo agarra ya en la cresta con 29.1. Sí, 29.1 y bájalo de ahí, Álvaro. No, por eso. Era contener la tendencia a la alza. Es correcto. Venía para luego comenzar una tendencia a la baja. Se extiende mucho la contención. Yo creo que ahí influyen muchos factores. El principal, me parece a mí, es que hay más de un cambio ahí. Creo yo que, por ejemplo, se prolonga demasiado esta contención. Creo que, por ejemplo, debió el gobernador Alfonso Durazo haberse quedado ahí. A los 2 años, el presidente López Obrador sufre un cambio en la cabeza. El secretario de Seguridad se va por razones políticas y se va a buscar la gubernatura. Alfonso Durazo, yo creo que ese es un error de él. Un error que cuesta. Y luego después, en el último tramo, Álvaro, ya el que permanecía ahí, que era que se va a competir a Coahuila. Era subsecretario. Era un subsecretario, pero es el que venía desde entonces. Mejía Verdeja. Siento que hasta eso, la búsqueda de... se atraviesan 2 cosas políticas ahí que no me pues bueno, y bueno, había hasta una apuesta, pues, ¿no? De no hacer ruido, de no ir por las cabezas para no era una apuesta de no generar. Era no validar lo de Calderón, Alejandro. No validar de Calderón. Y además no había terminado de consolidarse la Guardia Nacional. Y es correcto, no había consolidado la Guardia Nacional. O sea, la misma, es más, ni siquiera la Secretaría de Bienestar, Álvaro, había consolidado, que es la otra pata de esa mesa, ¿no? Que es, sí, pues no puedes simplemente decir, jóvenes, abandonen el crimen. No, pues tienes que darles alternativas, pues ¿cómo? Hasta eso, pues, ¿no? En fin, hay como varias cosas ahí que se atraviesan, pero la gran noticia es que se tardó la 4T 7 años, pero este dato es tremendo, Álvaro. 40%. Bueno, y todavía siguen siendo muchos homicidios dolosos, Alejandro. Claro, son muchos. Por eso, pero el hecho de que, por eso es muy relevante esta disminución del 40%. Pues cómo no va a ser relevante el dato y porque el dato tiene también 2 elementos, a mi juicio, de enorme potencia, Alejandro. Por una parte, es un dato que va a enfurecer a la derecha. Sí. Primero le va a hacer silencio, Álvaro. No, por supuesto, le hacen el vacío para que haya un acto, una acción delictiva de alto impacto para que borre esto. Sí, pero el hecho mismo, van a hacerle el vacío y van a descreerlo además. No, pues es que están cambiando desaparecidos por muertos o muertos por desaparecidos, que es parte del discurso de esa misma nata de adoradores de la mano dura. Pero el dato es innegable, por eso puntualizaba yo antes de la intervención de la secretaria
la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en que son datos de las fiscalías estatales. Y luego el otro, que es más importante para mí, el otro efecto, es información que se le presenta al gobierno de Estados Unidos y a Donald Trump, en el sentido de que, a ver, aquí se está trabajando y nada de que le tienen miedo a los cárteles. Pues no, hay más de 40,000 detenidos. Ese es un dato poderoso, es correcto. Entonces, 318 toneladas de droga asegurada. Exacto. Bueno. Entonces, son datos de enorme relevancia en uno de los problemas principales que tiene México y que ha tenido en los más recientes. Bueno, Alejandro, se van a cumplir 2 décadas de la guerra de Felipe Calderón este año. Sí. 2 décadas del fraude electoral y de la guerra de Calderón. Es correcto, sí. Bueno, yo creo que sí vale mucho la pena esta explicación que da Omar García Harfuch. De hecho, hay una explicación también sobre el tema de los avances del caso Manso que vale la pena escuchar. Pero el otro, Álvaro, es la explicación, ahora verás, sobre los 40,735 detenidos y las 318 toneladas de droga. Si te parece, vamos a escuchar ese y luego regresamos a comentarlo. Como ya lo mencionó la Presidenta de la República, se registra una disminución de 40% en los homicidios dolosos. Esto representa 34 homicidios menos diarios. Se han detenido 40,735 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, así como 21,400 armas de fuego aseguradas. El Ejército y la Marina han desmantelado 1,887 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Por instrucciones de la Presidenta de la República, el pasado 6 de julio se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089 desde que se inició esta estrategia, donde se han recibido a la fecha 119,864 llamadas. 90,442 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Se atendieron 16,570 llamadas que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número extorsivo. De las 12,582 denuncias, 11% se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su investigación. Gracias a ello se generaron más de 4,000 carpetas de investigación en las fiscalías locales. Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en acciones coordinadas, en 24 estados de la República han sido detenidas 721 personas por el delito de extorsión. Luego también, en un día que es dedicado mucho a la seguridad, habla sobre el tema de lo de Carlos Manso. Vamos a escucharlo. En primer lugar, mencionar los avances en un caso de atención prioritaria para Michoacán y para el Gobierno de México. Tras el lamentable homicidio de Carlos Manso, ocurrido el 1 de noviembre del 2025 en Uruapan, las investigaciones han avanzado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme al compromiso asumido públicamente. Como resultado del esquema de colaboración interinstitucional del Gabinete de Seguridad y trabajos de investigación que han incluido análisis técnico, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales, se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio. A través de los trabajos realizados se tuvo conocimiento que Víctor Manuel N., autor material del homicidio, quien perdió la vida en el lugar, el día del evento arribó con Ramiro N. y Fernando Josué N., el cual posteriormente se tuvo conocimiento que era una persona que también iba a agredir al presidente municipal.
Tanto Ramiro como Fernando, como se informó en su momento, fueron hallados sin vida en un tramo carretero del estado. Estos hechos llevaron a la identificación de un grupo de mensajería donde los integrantes de esta célula delictiva se mantenían informados de las actividades del presidente municipal, su movilidad, así como la planeación y coordinación para perpetrar el ataque. Es así como se ha informado en Morelia, Michoacán, fue detenido Jorge Armando N., alias el licenciado, identificado como líder de este grupo y uno de los autores intelectuales del homicidio. Posteriormente fue detenido Ricardo N., quien se desempeñaba como taxista y se encargó de transportar a integrantes del grupo delictivo posterior a la agresión. El 23 de noviembre en Uruapan fue detenido Jaciel Antonio N., alias El Pelón, por el delito de cohecho y delitos contra la salud. Este sujeto fue identificado como reclutador de internos en centros para las adicciones para realizar actividades como sicarios y distribuidores de droga, entre los que se encontraban los ya mencionados Víctor y Fernando. Las últimas 2 detenciones que se realizaron en el mes de diciembre fue una el 9 de diciembre, detenido en el mismo municipio Gerardo N., quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos. Y finalmente, el 24 de diciembre, que es la última detención de este caso, la más reciente, se realizó un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, donde se realizó la detención de Alejandro Baruch N., alias KOZ, identificado como líder de una célula criminal generadora de violencia con operación en Parácuaro, la cual está relacionada con homicidios, extorsión y venta de drogas. Esta persona albergó a Fernando N. tras el homicidio y había mantenido comunicación con los integrantes de la célula delictiva. A través de estas detenciones y con los indicios recabados, contamos con más información para continuar con las detenciones realizadas con este caso. Pues el caso Carlos Manso sacudió a nuestro país desde que el 1 de noviembre fue asesinado en la plaza pública de Uruapan, Michoacán, y a partir de entonces, pues sí, fue una bandera que atizó la convocatoria a la marcha de la Generación Z, que derivó lamentablemente en violencia en el Zócalo capitalino, pero que también exhibió quienes están detrás de una movilización de esta y de otras, la derecha en nuestro país, sin evidentemente minimizar la cobardía de un crimen cuya esclarecimiento continúa. Han sido identificados ya, por supuesto, los autores intelectuales o parte de los autores intelectuales. Murieron 3 de quienes participaron en el homicidio material, entre ellos el joven que disparó contra el alcalde y lo mató, y que a su vez fue asesinado, fue ejecutado por un militar, parte de la escolta de Carlos Manso. Están pues detenidas 3 personas directamente vinculadas, y lo que dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es que la investigación continúa para llegar a quienes dieron la orden de privar de la vida al alcalde de Uruapan.